Bien, bueno, ahora vamos a resolver el problema 2. El problema 2 está referido al tema de potencia. Nos piden calcular la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente. Sí, nos dan el circuito y de datos las magnitudes de las cargas y la magnitud de la fuente. Y por otro lado nos piden calcular el valor del capacitor o del banco de capacitores a colocar en paralelo al circuito para poder lograr que la corriente se reduzca a un 60%. Bien, vamos a arrancar por el primer inciso o por la primera parte. Primero, para poder resolver necesitamos reducir todo este circuito a una carga equivalente, es decir, que en primer lugar nos tenemos que parar desde el lado de la fuente y ver cuál es la carga equivalente total que tiene nuestro circuito para poder saber qué magnitud de corriente tiene que entregar la fuente para poder abastecer a todas esas cargas. Una vez hallada ese valor de corriente, que va a ser nuestra corriente inicial, luego lo tenemos que reducir un 60%. Pero vamos por partes. Entonces, ya debería de saber a esta altura que mi Z equivalente, si me paro del lado de la fuente y tengo que reducir ese circuito, Z4 se encuentra en paralelo con Z3 y a su vez se encuentra en paralelo con Z2, y una vez que haga esa última reducción se va a encontrar en serie con Z1, ¿sí? De todas maneras, a aquellas personas que no lo ven, recomiendo hacer el paso a paso e ir dibujando en cada reducción y van a llegar a esta deducción que la Z equivalente va a ser igual al paralelo entre Z4 y Z3. Cuando vuelvan a dibujar les va a quedar en paralelo con Z2 y a su vez cuando vuelvan a dibujar le van a quedar el paralelo de estas tres impedancias en serie con Z1. Bien. Entonces, una vez hallada el valor de Z equivalente, algo a observar: Z4 y Z3 tienen la misma magnitud que Z2, es decir, recuerden que cuando estamos, esto sería J, ¿verdad? Acá faltaría J. Recuerden que cuando tenemos dos impedancias conectadas en paralelo y de la misma magnitud, el paralelo entre ambas va a ser la mitad, ¿sí? Entonces nos quedaría 5 más J10, el paralelo entre Z4 y Z3. A su vez en paralelo con Z2, bueno, ya ahí sí hay que empezar a realizar los cálculos. Al igual que el problema anterior, no me voy a detallar tanto en la parte numérica, porque la idea es mostrar de qué manera se encararía estos ejercicios. Después es simplemente hacer cuentas. Bien, una vez que puedo hallar la magnitud de Z equivalente, como dije, esto era para saber cuál era la corriente inicial, que es lo que no tengo de datos, que es lo que tengo que calcular, y es lo que tengo que calcular. Entonces me quedaría que la corriente tiene que ser igual, según la ley de Ohm, la tensión sobre la carga. A ver si puedo mover. Entonces esto me va a quedar que la corriente es igual a 400, bueno, en realidad sería el valor eficaz de la tensión sobre Z, ¿sí? Por E a la J phi. Recuerden que este phi va a ser luego mi phi inicial, ¿sí? Entonces sería B también, ¿verdad? Por E a la J, en este caso 0. Si podemos escribir phi un poquito mejor, la J phi. Bien, entonces una vez que puedo hallar, puedo calcular el valor de la corriente, si puedo, según nuestras expresiones, hallar las magnitudes de la potencia activa, que sería P por I por el coseno de phi. Para la potencia activa, para la potencia reactiva sería Q B por I por el seno de phi. Sí, para la potencia aparente, los factores de B por I. Bien, entonces una vez que tengo todas estas magnitudes, puedo trazar mi triángulo de potencia o nuestro factorial de potencia, que es lo que me está pidiendo. Recuerden que
Cuando tenemos un circuito que se comporta de manera resistiva inductiva, nos quedaría un fasorial o un triángulo de potencia de esta manera. Recordando que acá tendremos P, esto sería S y esto sería Q. Y cuando tenemos un circuito que se comporta de manera resistiva capacitiva, nos quedaría de esta manera, ¿sí? Y esto sería, si esto sería QL, esto es QC, sí, y ese estaría aquí. Por un lado, y por otro lado, si nosotros lo que tenemos es una impedancia reactiva inductiva una impedancia inductiva pura, es decir que no tenemos parte resistiva, tenemos solamente reactivo, P tiene que valer 0 y S va a ser igual a Q, ¿sí? Tanto en los dos estados puros, para cuando tenemos una impedancia inductiva pura o cuando tenemos una impedancia capacitiva pura. Bien, entonces, pero ese no sería nuestro caso, sino lo que estamos analizando es, en este caso, bueno, depende cuál sería la reducción, pero obviamente tenemos todas impedancias resistivas e inductivas, por ende podemos suponer sin ninguna clase de error que vamos a tener un circuito que se va a comportar de manera resistiva e inductiva. Bien, entonces tendríamos listo ya la primera parte del ejercicio. Podemos hallar P, S y Q, ¿sí? Repito, hicimos la reducción de nuestro circuito, podemos hallar phi. Recuerden que este phi es este phi y este phi lo calculamos acá. Recuerden que el desfasaje entre la tensión y la corriente siempre lo determina la carga, más allá de que la corriente puede tener su ángulo según sea su descripción en el instante que nosotros estemos analizando, pero el desfasaje entre la tensión y la corriente lo determina siempre la carga. Bien, entonces ahora lo que nos pide el ejercicio es lo siguiente. A ver, vamos a tratar de organizarnos en el espacio que tenemos. Lo que nos pide el ejercicio es lo siguiente. Vamos a dibujar de manera exagerada y esquemática simplemente para poder mostrar. Vamos a borrar nuestra potencia aparente. Entonces tendríamos, vamos a agarrar esto, S1. Recuerden que cuando nosotros compensábamos, la potencia activa en el estado inicial era igual que en el estado compensado, ¿sí? La reactiva es la potencia que nosotros queremos reducir, entonces por ende en el estado compensado vamos a tener un triángulo de potencia de esta manera. Sí, tendríamos un S2 y un Q2. Tendríamos en este segmento que está acá, esto sería QC, ¿sí? Nuestra parte reactiva generada por el capacitor que estábamos conectando o el banco de capacitores que estamos conectando en paralelo a nuestro circuito. Bien, entonces tendríamos nuestro ángulo phi 1, nuestro ángulo phi inicial, y nuestro ángulo phi 2 en el estado compensado. Ahora bien, vamos a agarrar el azul y ver qué es lo que tenemos que hacer. La corriente en el estado inicial la tenemos porque la pudimos calcular. El ángulo phi inicial lo tenemos porque lo pudimos calcular. Bien, tenemos todas las magnitudes iniciales, S, P y Q. Phi inicial también lo pudimos calcular, ¿sí? Ahora bien, nos piden reducir un 60% de la corriente. A ver qué podemos hacer. Vamos a escribir acá. Sí, vamos a agarrar. Ahí está. Teníamos entonces que nuestra corriente final, o nuestro estado final, va a ser igual a la corriente inicial por el 40%. Es decir, que lo que queremos es, si queremos reducir un 60%, lo que queremos en definitiva es el 40% de la corriente inicial. Tengan cuidado con esa interpretación. Entonces podemos decir entonces que podemos hallar la corriente final. ¿Qué podemos hacer con eso? Lo siguiente, tenemos
Entonces, que si la potencia activa inicial tiene que ser igual o en el estado inicial que en el estado compensado, tendríamos que B por I1, recuerden que también, como estamos conectando el capacitor en paralelo, la tensión es la misma, ¿sí? Por Kirchhoff, por el coseno de Φ 1 tiene que ser igual a B por I2 por el coseno de Φ 2, ¿sí? Bueno, bien, entonces ¿para qué me sirve esto? Para lo siguiente, yo puedo deducir que esto lo pude calcular, esto lo pude calcular, esto es de dato, la tensión es de dato, la corriente inicial la pude calcular, Φ1 lo pude calcular, la tensión es dato, la corriente I2 lo pude calcular, entonces puedo despejar lo que me falta, Φ2. ¿Sí? Una vez que puedo hallar Φ2, puedo hacer lo siguiente, QC va a ser igual a la potencia activa por la tangente de Φ1 menos la tangente de Φ2. ¿Sí? Bien, entonces una vez, a ver si puedo mover esto hacia acá, perfecto, bien, tengo P, que dijimos que la potencia activa en el estado inicial es la misma que en el estado compensado. Esto lo puede calcular y esto lo calculé en el paso anterior. Puedo hallar QC. Una vez que tengo QC, directamente me quedaría QC es igual a B al cuadrado sí, todo esto sobre XC. ¿Sí? De teoría sabemos que la parte reactiva capacitiva, sí, recuerden que la reactancia capacitiva XC es igual 1 sobre omega por C. Entonces, si pude calcular QC en el paso anterior, esto lo tengo de dato, ¿sí? Y bueno, me faltaría la frecuencia de dato. Si tomo como frecuencia 50 Hz, o por lo menos es lo que nosotros utilizamos siempre en nuestra cátedra para poder calcular o para poder resolver los ejercicios de compensación, ya que es la frecuencia que utilizamos en Argentina, podemos despejar el valor de la capacidad y ya concluiríamos con el problema número 2. E insisto, faltaría la parte numérica, pero cómo resolver este ejercicio o cómo encararlo, un camino es el que acabamos de ver.